emisión de Ciudad y Comunas por la señal de Arinfo TV. Esta idea de ir construyendo una agenda alternativa para la Ciudad de Buenos Aires, aquella que es importante aunque no salga en los medios masivos de comunicación, porque tiene que ver con todo lo cotidiano, con nuestra vida diaria, y hoy vamos a hacer eje en el tema de los espacios verdes de nuestra ciudad, los parques, plazas, todo lo que influyen en nosotros y todas las falencias que hoy por hoy tenemos en esta materia. Para ello tenemos a una invitada de lujo que es Sonia Berman, una persona que viene trabajando desde muchísimos años en rescatar todos los valores de nuestros espacios verdes, que ha rescatado la obra magnífica de Carlos Taís y que hoy con ella vamos a adentrarnos un poco en analizar cuál es la actualidad de estos espacios en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida iniciamos esta recorrida virtual por los espacios verdes de la ciudad junto a Sonia Berman. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. Volvemos en Ciudad y Comunas, ya con la presencia de Sonia Berman, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Gracias por invitarme y de verte, por lo menos físicamente, en la era de Internet. Así es, muy contentos de estar contigo hoy porque uno de los temas que es muy importante para los porteños es la relación que tenemos con nuestros espacios verdes, con nuestros parques, nuestros paseos, en esta vida tan ajetreada que tenemos, que son tan importantes y que por ahí no están en las condiciones o en la dimensión que realmente debiesen, ¿no? Sí, los que hay y los que no hay, que tendrían que haber, y los que perdimos, y los que están. Bueno, siempre digo que una cosa es el uso y la otra el abuso de los espacios verdes, ¿no es cierto? Porque Buenos Aires es una ciudad con una población inmensa. No le creo a los censos, en absoluto nunca les creí, porque nadie con sentido común puede aceptar que tenemos la misma cantidad de habitantes que en 1936, por ejemplo. Entonces, nosotros en aquella época teníamos muchísima menos gente y teníamos muchísimo más espacio vacío, aire y espacios verdes. ¿Por qué estoy diciendo que antes había más, además de la relación superficie-habitantes? Porque con el tiempo se cree que el espacio verde sirve para todo. Entonces en el espacio verde se instalaron clubes de jubilados, alguna época que había bancos de dinero, ¿no? El Banco Ciudad, que se construyen cosas, que es una locura. Por ejemplo, en el Parque de la Heras se construyó una iglesia, una escuela. O sea, se hizo antes del parque, pero eso le quita superficie verde. Y además, creo que la gente, los funcionarios que se ocupan de los espacios verdes, no tienen una formación adecuada, porque esto de pavimentar, embaldosar y poner cemento en los caminos, en los bancos, en los espacios verdes de Buenos Aires, produce varias cosas. Primero, disminuye la superficie verde, que es importante no solamente por la higiene y la recreación, sino por la respiración y por una cuestión psicológica que necesitamos el verde.
sino que además cambian la relación entre el diseño original de una plaza y lo que nosotros recibimos ahora. Y además, con las inundaciones que sufre la ciudad, se restringe la superficie de absorción. Entonces, nosotros antes teníamos muchas calles de tierra. La gente lo ve como un retroceso, pero no es un retroceso. La ciudad no puede ser todo cemento. El cemento es un material que está en contradicción con la volatilidad de la vida, digamos. Los arquitectos están acostumbrados a trabajar con materiales inertes, aparentemente inertes como el cemento, y los paisajistas están acostumbrados a trabajar con un material vivo y cambiante como es la vegetación. Y si no hay una conexión, un entendimiento, una relación entre estas dos disciplinas, digamos, la ciudad lo sufre y la ciudad somos los habitantes. Entonces nosotros tenemos un sobreuso desmedido de los espacios verdes, cada vez los espacios verdes tienen más cemento. Antes los espacios verdes que se hacían en la época secular, que mucha gente dice, ay, le copiaban a Francia. Sí, le copiábamos a Francia y vivíamos mejor. Tenían, por ejemplo, los bancos de madera, no los bancos de cemento como ahora. Entonces son todas pequeñas cosas que influyen en eso. Yo recuerdo cuando se hizo la plaza, por ejemplo, San Miguel de Garicoitz, en las 8 esquinas de Álvarez Tomás y Forest. Yo vivía a 2 cuadras de ahí y me acuerdo antes estaba ahí el estacionamiento de los camiones de la basura. Era un lugar horroroso. Qué bárbaro, dijimos todos los vecinos, hacen la plaza San Miguel de Garicoitz. Vinieron y pusieron una cosa de cemento brutal, todo cemento, todo cemento. Hicieron unas columnas de cemento en las cuales ni siquiera podía crecer una enredadera, no había un pajarito, una fuente enorme sobre Álvarez Tomás que era para que la vieran los que manejaban autos, no los vecinos. Bueno, esa plaza no era una plaza como debía haber sido, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está, la fuente murió, estaba llena de basura. Finalmente, ¿qué hicieron? Sacaron la fuente, pusieron césped, arreglaron como se pudo. Entonces, todo eso es, por un lado, gasto innecesario que pagamos los vecinos, idas y vueltas, no se puede. Y por otro lado es todo ese tiempo que se usa mal y que después hay que volver a hacer, es tiempo que la gente no disfruta de esa plaza. Entonces, acá lo que falta es un equipo de paisajistas realmente a nivel, porque Buenos Aires es una de las ciudades más importantes del mundo, entonces nosotros necesitamos paisajistas número 1. Claro. Y necesitamos un equipo que trabaje con los vecinos. Los vecinos tienen y pueden y quieren opinar, pero tienen que estar de acuerdo con los profesionales. También tenemos que estar los historiadores, porque nuestras plazas son casi todas patrimonio histórico. Claro, eso te quería consultar desde tu rol de historiadora urbana. Como decíamos al comienzo, gran parte de los parques y las plazas es un legado de Carlos Taís y sus descendientes, y que muchas veces cuando se hacen estas puestas en valor se gastan fortunas, pero se va en contra de la propia historia, y que es un patrimonio que debiese tenerse en cuenta y conservarse, ¿no? Por supuesto, el patrimonio no es solamente para solaz y beneficio de los habitantes, es también una herramienta económica. Entonces, París, que es la ciudad más visitada del mundo, que recibe 80 millones de personas por año, más de la mitad va a París, de acuerdo a las estadísticas, para visitar sus parques y paseos, porque son patrimonio histórico, patrimonio cultural. Entonces nosotros también tenemos eso. Nosotros teníamos una cantidad de parques y de plazas más grande que la de París. Buenos Aires es 3 veces París. Entonces, nosotros tenemos que cuidar ese patrimonio. ¿Qué hacemos? Se dice, puesta en valor de la plaza tal. Hacen cualquier cosa. Se pierde el diseño de la plaza, que es lo principal, la base. Se pierde la vegetación, se pierden los usos. Y nosotros, yo les digo siempre a mis amigos o a los alumnos, o cuando doy una charla, si alguno de ustedes recibe en herencia un castillo en el Loire, ¿ustedes qué van a hacer? Lo van a tratar de conservar lo mejor posible y harán visitas guiadas en el castillo, a lo sumo harán un hotel en el castillo, pero lo van a cuidar. Entonces, ¿nosotros qué recibimos? Nosotros recibimos lo mismo. Recibimos muchos castillos de Francia, que son todos nuestros espacios verdes, que los hizo
primero los hizo Eugène Courtois, después Carlos Thaís el primero, su alumno Benito Carrasco, el hijo Thaís II. En 1946, cuando el gobierno de Perón lo despidió sin causa a Thaís II, nosotros desde entonces, desde 1946, no hemos tenido un equipo, yo no digo un paisajista, un equipo que fuera de la misma altura profesional como para preservar, cuidar y ampliar esos espacios verdes. Entonces esto es una cuestión, ahora dicen políticas de Estado, todas son políticas de Estado. Acá fue al revés, digamos. Acá fue al revés. Todos los gobiernos y ninguno... Cada vez peor, nosotros hemos tenido directores de paseo veterinarios, directores de paseo contadores. A mí que no me digan que tienen que saber gestionar un organismo público, porque Thaís era francés, llegó acá y al año fue director de paseos y él gestionó la administración. Imagínense una cosa, la Plaza del Congreso, por ejemplo. A Thaís le llevó 9 meses hacerla, 9 meses. Entonces, había, qué sé yo, no sé, por ejemplo, 200 obreros en la dirección de paseos. Ahora hay 5.000, porque si contamos los que trabajan ahí, las empresas privadas, más los padrinos, más no sé qué, son como 5.000. Y entonces, si se hizo todo con tan poca gente, ¿por qué ahora hay tanta gente y no se puede mantener? Yo creo que porque no hay una cabeza que sepa realmente cómo hacer las cosas. Sí, justamente hace poco tiempo estuvimos hablando con Carlos Thaís III de este tema, y él nos decía que, según su criterio, había un mantenimiento aceptable de los espacios verdes. Carlos Thaís IV. Cuarto, perdón. Ya perdí la noción. Que había un mantenimiento aceptable en cuanto a corte de césped, limpieza, pero no hay nada en cuanto a la creatividad o a la innovación en materia de flores, plantas, colores, que eso no existe, ¿no? En la ciudad, eso se fue perdiendo, lamentablemente. Y fue en el año 1908, Thaís I, bueno, todo se preparaba para el centenario de 1910. Entonces, Thaís dijo, yo voy a poner flores. Y empezaron los colores dentro de los parques. Eso se fue perdiendo por muchas razones, por el costo, porque se requiere mucha mano de obra, no por las plantas, porque una planta es lo más barato que hay, lo más barato, pero es el poner la planta, el cuidarla, el regarla y el vandalismo. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros terminamos de restaurar el Rosedal, que fue un trabajo único en el mundo, que se aplaude en los congresos mundiales de paisajistas, al poco tiempo entraron los de River, saltaron la verja y rompieron todos los rosales rojos y blancos porque eran rojos y blancos. Y había una seguridad privada. Pero ¿qué le pasa al pueblo argentino? No tiene educación, no tiene castigo, no hay premios y castigos. Entonces, si vamos a dejar todo así, bueno, todo se deshace. Y en materia normativa, si bien las leyes, además de que existan, hay que respetarlas, sí. ¿Existe un marco normativo de considerar a los espacios verdes como áreas patrimoniales? ¿O habría que quizás incorporarlo? ¿Cómo bueno, es el tema? En la ciudad hay tres grandes grupos. Uno son los lugares históricos que fueron nominados por la Comisión Nacional de Monumentos, porque son, por ejemplo, la Plaza San Martín, la Plaza de Mayo, que son bienes patrimoniales a nivel nacional. Después tenemos los que son a nivel municipal de la ciudad, que son los que están comprendidos en los APH, Área de Patrimonio Histórico, Área de Protección Histórica, perdón. Bueno, estos, tenemos el caso de la Recoleta, que era una PH, sí. y sin embargo se demolió para hacer la estación de subte, y bueno, y sabemos todas las consecuencias nefastas que eso trajo, principalmente para mí. Bueno, y después tenemos todo el otro grupo, que no tiene ninguna normativa, y que viene el vecino y pone un gomero donde tendría que haber un jacarandá, y viene el otro y pone una estatua de no sé qué, se roban la fuente. Entonces, lo que hay que hacer es tener una mirada global de todo eso y decir, muy bien, ¿cómo congeniamos las distintas partes? ¿Cómo hacemos para que cada uno de estos sitios y de estos espacios patrimoniales tengan su justo uso, su justa conservación y su justa legalidad? Entonces, en este sentido, yo creo que ahora con el cambio radical que hubo en la Comisión Nacional de Monumentos, se va a lograr hacer una política diferente, pero todo lleva tiempo.
Y nosotros sabemos que acá los periodos presidenciales son de 4 años, lo cual no se puede hacer nada, porque no es como antes que uno programaba en un mes y Taís lo hacía en 9 meses. Ahora se demora todo mucho porque hay mucha burocracia. Entonces, lo que hay que hacer acá es tener un plan integral hecho por un equipo multidisciplinario y llevarlo a cabo no importa quién esté políticamente al mando de la ciudad o al mando del país, porque lo que yo estoy diciendo es igual para Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba, lo que sea. Porque un tema espantoso, porque realmente espantoso, es, por ejemplo, las concesiones las concesiones de espacios públicos, de espacio verde, y otras son las usurpaciones. Yo, por ejemplo, al señor Guillermo Vilas lo admiro, seguí toda su carrera, pero la ciudad no tendría por qué darle un espacio del Parque 3 de Febrero para que tenga su club. Y así hay millones de ejemplos, millones de casos. Entonces, eso no puede ser, no puede ser. Sí, es preocupante. Hay muchos aristas para tocar en materia de los espacios verdes. Te propongo hacer una muy breve pausa y seguimos profundizándolo. Genial, Gustavo. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Seguimos en Ciudad y Comuna hablando de nuestros espacios verdes, las plazas, parques, con Sonia Bergman. Y cuando hablamos también de espacios verdes, tenemos que hablar también de los monumentos y las fuentes que están dentro, ¿no? Y en este aspecto sé que se está trabajando con una óptica más distinta a la anterior, ¿no? Comentanos un poco este tema. Sí, bueno, yo siempre digo que una plaza es un micromundo en el cual se refleja un macromundo, ¿no? Porque nosotros tenemos no solamente el diseño, lo verde, la infraestructura de servicios, el agua, la iluminación, los monumentos, las fuentes. Y bueno, nosotros tenemos un museo al aire libre, enorme en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre discuto con mi amiga María del Carmen Magás, le digo, ella es la especialista en monumentos. Le digo, María, no hay otra ciudad en el mundo que tenga lo que tenemos nosotros. No, sí, por ahí, a ver, y siempre estamos ahí tratando de ver en qué lugar ponemos a Buenos Aires. Pero nosotros tenemos las mejores firmas del mundo y no las sabemos cuidar. Por las mismas razones que no sabemos cuidar las plazas. Ahora, en la Comisión Nacional de Monumentos hay una nueva gestión, la presidenta es Teresa Danchorena, y trajo justamente hace pocas semanas a 2 especialistas de París, uno del Museo Rodin y otro del Museo Bourdelle, para ver las obras de Rodin y de Bourdelle que tenemos nosotros, cómo mantenerlas, cómo arreglarlas, cómo preservarlas. Y bueno, esto es muy importante porque nosotros tenemos ejemplos que son únicos en el mundo y que cada una de esas obras, me dicen, ¿cuánto cuesta tal obra? No voy a decir cuál porque si no mañana la roban. Y yo digo, bueno, costará 100 millones de euros, no tienen precio en un valor económico, tampoco tienen un precio en cuanto a lo que significan para la ciudad y para la gente y para nosotros que podemos disfrutar de eso. Nosotros no tenemos que ir a un museo, pagar una entrada en un horario, nosotros vamos por la calle y a la hora que queremos, con lluvia, con sol o como sea, nosotros vemos todo eso. Ahora la Comisión de Monumentos está confeccionando una lista de 100 monumentos en todo el país para nominarlos todos juntos monumentos históricos nacionales. De todo el país, en una política federal que yo creo que realmente es única, porque hasta ahora nunca se había hecho eso. Así que en la Comisión ahora, con la ayuda de muchos profesionales dedicados a los monumentos específicamente, se está confeccionando esa lista, que es en todo el país. Justamente el presidente, el ingeniero Macri, estuvo ahora por el Bicentenario en Tucumán y ese día se nominó
a la primera de todas esas monumentos que está en Tucumán. Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser no solamente una cosa bien hecha para la preservación de esos monumentos, sino que va a ser un llamado de atención para que la gente diga 100 monumentos y escuche y lea y se le dé difusión. Claro. Así que ya te comprometo, Gustavo, a que vayas a preguntarle a Teresa y a los profesionales de la comisión cómo van a hacer esto. Seguramente nos interesa sobremanera. Y en la pausa hablábamos de estos monumentos o fuentes itinerantes que tenemos lamentablemente en la ciudad. Yo te comentaba que yo soy de Parque Patricios y que ahí había una fuente que ahora está en Córdoba y 9 de julio. Las dos fuentes. Hoy también en otro programa de radio hablábamos de lo que ocurrió con el monumento de Colón, toda esa historia, digamos. Es como que hay una falta de respeto, ¿no?, por nuestros patrimonios de todo tipo, y no está exento tampoco los espacios verdes, ¿no? No, por supuesto. Es una de las peores cosas que se puede hacer con el patrimonio monumental de monumentos en el sentido de esculturas y obras de arte del espacio público en general, es mudarlos. Un monumento no se muda, queda ahí, no se mueve nunca más. Acá por cuestiones políticas, de coyuntura, de caprichos, de lo que sea, por ejemplo, para poner el monumento de Evita se pasó al otro lado el de Rubén Darío. No se puede, los monumentos, las fuentes, por ejemplo, esa fuente estuvo en Mendoza, imagínate, fue, volvió. Pero yo creo, sinceramente, que lo peor que le pasó al patrimonio argentino en la historia argentina es el caso del Cristóbal Colón, por varios motivos. Primero, por la ignorancia total de las autoridades, pero una ignorancia increíble. Segundo, por un desprecio hacia la gente, hacia aquellos zapateros, albañiles que ponían su monedita para pagar uno de los monumentos más significativos que se hicieron por nuestro centenario. Un no me importa tampoco de la gente. ¿Cómo puede ser que nosotros que tenemos, sin preguntar, sin nada, se desarma un monumento, se arruina, se rompe la base y la base se la usa para hacer otro engendro, porque me perdone el escultor que hizo la Juana Zurduy, pero no tiene no solamente la calidad artística, sino no tiene un mínimo de confección bien hecha, se está desarmando. Entonces, ¿quién puede aplaudir ese acto vandálico, demagógico, dictatorial? Es una cuestión ideológica de quién es el patrimonio. El patrimonio no es de los funcionarios, el patrimonio es de los vecinos. A mí el arquitecto Osvaldo Guerrique Echevarría, gran defensor de la ciudad, hace muchos años me dijo: mira, Sonia, no te preocupes porque los funcionarios pasan y nosotros los vecinos quedamos. Y esa frase yo siempre la tengo presente. Lo que se ha hecho con Cristóbal Colón es matarlo otra vez luego de su muerte, ¿no es cierto? Haber dicho que Colón era un genocida, cuando Colón fue un científico y un navegante que cambió la faz de la tierra, es desconocer totalmente la historia y es desconocer el significado que la inmigración tuvo para la Argentina. Nosotros no seríamos nada sin nuestros abuelos, bisabuelos, padres y nuestros antepasados que vinieron acá. Y entonces, de la misma manera, se podía haber desarmado el monumento que está en Plaza Francia o el monumento de los españoles, en una connivencia realmente entre el gobierno nacional y el gobierno municipal. Eran distintos signos políticos, pero acordaron disparate, ¿no? Eso yo no lo puedo entender. Eso, no solamente yo no lo puedo entender en el mundo, porque salen artículos en todos los diarios del mundo sobre esto, me preguntan cuando voy afuera a dar una conferencia, me dicen, pero ¿cómo puede ser que desarmen un monumento que esté tirado? Se perdieron todas las grandes cosas que estaban adentro en la cripta, había cosas muy, muy valiosas, y lo que quiere decir utilizar una base de un monumento que se desarmó para poner el nuevo, eso es exactamente lo mismo que hacían los vándalos. Venían, rompían todo y se ponían ellos y aprovechaban. Es lo que hicieron los españoles cuando vinieron y hicieron las iglesias arriba de las huacas de los indígenas. Entonces, si nosotros queremos conmemorar, homenajear a los pueblos originarios, a quienes acá vivían
antes de la conquista española, en la cual Colón no tuvo nada que ver, no es la forma. No es la forma, porque estamos repitiendo el mismo vandalismo que hicieron ellos. Se hace de otra manera. Y yo creo que Juana Zurduy tendría que estar con su marido, con Padilla, los dos en la Plaza Bolivia. O hay muchas otras alternativas, pero no haber sacado de esa, no haber asesinado la memoria de alguien de esa manera. Creo que es espantoso eso. Sonia, hablabas también de que los vecinos tienen que emitir su opinión, participar. En nuestra ciudad, lamentablemente, salvo lo que fue el Parque Avellaneda, donde hay un plan de manejo donde participan el Estado y vecinos, sí. no se ha podido reproducir eso en otros lugares. ¿A qué lo atribuís? Ese plan de gestión del oeste que yo estuve desde el principio, sí, eso fue una construcción vecinal política de gestión muy buena. Yo creo que es porque los vecinos, te voy a decir algo, perdón que corto, ¿no? Cuando surgió Amigos del Lago, que fue la primer ONG de vecinos para defender un parque, después de eso se crearon como 100 otros grupos, ONGs, pero yo creo que los vecinos están cansados de que no se los escuche, están cansados de trabajar y decir, bueno, yo pido esto, pido lo otro, y que le prometan y que después no se cumpla. También tienen miedo, porque si a mí, por defender la Plaza Intendente Alvear, me hicieron un juicio de $3 millones en personal, los vecinos dicen, mejor no participemos, porque ¿para qué vamos a participar si después nos van a culpar de alguna cosa que no hicimos? Yo creo que hay que establecer un sistema participativo, como se hizo, por ejemplo, que lo hizo Gabriel Burgueño en el parque de Barracas, que se hizo, de La Boca, perdón, que se hizo un diseño participativo. O sea que hay que establecer normas, hay que establecer estructuras, hay que fortalecer las instituciones que están muy venidas a menos, y la voz del vecino tiene que ser no solamente valorada y escuchada, sino que tiene que tener peso legal. Por ejemplo, la banca del vecino, que hace, no sé, 20 años que estamos esperando que se cumpla, tiene voz pero no voto. Eso no puede ser. No puede ser que las audiencias públicas no sean vinculantes. Yo me acuerdo hace más de 10 años, cuando estábamos participando muchos vecinos en la audiencia pública de los estacionamientos bajo las plazas, estábamos muchos vecinos, pero muchos vecinos explicando nuestro parecer, a favor, en contra, lo que sea. Nosotros no habíamos terminado la audiencia pública y en el salón de al lado los diputados ya lo habían aprobado la ley. Entonces eso fue una cachetada. Yo después de ese día dije, no voy más a ninguna audiencia pública, porque ¿qué sentido tiene? Entonces acá pasa lo mismo que en todo el país. Hay que primero fortalecer las instituciones. Tiene que haber premios y castigos. Se debe respetar la ley. Es decir, tenemos que volver... Los mexicanos tienen esa palabra tan significativa que es desmadrado. Nosotros estamos desmadrados de la ley y de todo. Entonces, yo creo que todo va junto, ¿no? Yo creo que todo va junto. Sí. Y otro tema que ha resaltado polémica en los últimos tiempos es cuando también ponen en valor o arreglan los espacios verdes y los enrejan. Hay toda esa historia de los que están a favor, los que están en contra. ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Mira, mi mirada cambió, te voy a decir por qué. Porque hace muchísimos años, no te puedo decir cuántos, yo creo que más de 30 o algo por el estilo, el entonces director de paseos, que no me acuerdo cómo se llamaba, me llamó allá al botánico, donde antes estaba la dirección de paseos, y me dice, Sonia, ¿qué hacemos con el obelisco y con el monumento de Rivadavia en Plaza 11? Porque lo vandalizan, no podemos pintar más el obelisco. Y yo dije, yo creo que hay casos, le dije en ese momento, en los cuales hay que poner una protección. Las protecciones pueden ser varias, y ahora te las voy a explicar. Por supuesto que yo estuve muy en contra de las rejas de las plazas. Estuve muy en contra de la reja del Rosedal cuando se hizo la anterior restauración, y después estuve de acuerdo en poner la reja porque lamentablemente el pueblo argentino es vándalo.
lamentablemente. Y el Rosedal, por ejemplo, que lo hizo Benito Carrasco en el año 1914, escribió: lo hago sin rejas, abierto a todo el público. Fue el primer caso en el mundo y así estuvo muchos años. Después esto de las rejas yo creo que también fue como un negocio de hacer rejas, encargar rejas y demás. Lo que sucede es que hay distintos tipos de cerramientos, depende de cada situación. Por ejemplo, cuando Laporta fue secretario de Medio Ambiente, el secretario en esa época, me dice: ¿qué hacemos con la fuente de Lola Mora? Le voy a poner una reja. Le dije: no, no le puedes poner una reja, porque la fuente de Lola Mora no admite una reja. Ponele blindex. Y le puso blindex. Se puede poner reja, blindex, cerco vivo. Se pueden poner muchas cosas. Hay muchas cosas en el mundo diferentes. Se hace una piscina alrededor, se hace un foso, se hacen muchísimas cosas. Lo que sucede es que no tenemos más guardianes de plazas. Eso es otro tema. Hubo un proyecto hace poco en la legislatura, hace unos días, de armar un cuerpo o una escuela de guardaparques. Claro, eso es. Bueno, en el Parque 3 de Febrero, los Amigos del Lago hizo el curso, fueron los chicos de la Villa 31 y después quedó en la nada. Nosotros logramos, desde Salvemos las Estatuas, que lamentablemente lo tuvimos que desarmar, logramos que el gobierno de la ciudad, a través del arquitecto Juan Bacas, pusiera un blindex alrededor del Pensador de Rodin en la Plaza de Congreso. En la Plaza de Congreso viven como 100 familias, no sé si serán ellos o serán otros, pero el blindex lo rompieron, se arruinó y finalmente ahora le pusieron una reja. Entonces acá son de vuelta muchas cosas, es la educación, es la vigilancia, es el castigo o el premio, es muchas cosas y es trabajar con equipos disciplinarios que miren la globalidad y la particularidad. O sea, podríamos decir que en la actualidad en la ciudad no tenemos los recursos idóneos para mantener las plazas y los monumentos. Yo creo que no. ¿O es porque no se planifica, o por ambas cosas? Yo creo que no. ¿Vos fuiste, Gustavo, alguna vez al MOA, Monumentos y Obras de Arte, donde funciona el Parque 3 de Febrero? No, tengo información, pero no he ido. ¿Cómo puede esa pobre gente trabajar en un lugar que es directamente un desastre? No tienen una sede adecuada, no tienen materiales adecuados, no tienen actualización adecuada. Ese lugar es horroroso, es horroroso. Cuando cambió el gobierno de la ciudad, cuando asumió el ingeniero Macri la primera vez, yo lo primero que hice con el entonces, no me acuerdo si era ministro, secretario de Espacio Público, que era el ingeniero Picardo, yo fui con la gente de él a mostrarle lo que era el MOA. Casi se desmayan porque no tienen idea de cómo puede ser que esa gente, que son artistas plásticos, que son gente que tienen que arreglar los monumentos de la ciudad, trabajan en un rancho que se llueve, que no tiene, es un desastre. Entonces, los recursos humanos están. Claro, los recursos humanos están, pero no hay recursos materiales y no hay actualización de esos recursos humanos. O sea, yo creo que ahí no hay respeto por esa gente. No hay respeto de ningún tipo. Y hacen lo que pueden. Y el voluntarismo no lleva a ningún lado bueno. Acá las cosas se tienen que hacer bien o no hacer, porque es preferible que no se haga nada a que se haga mal. Sí, ¿no? Además, por más que sean idóneos y les mandan a hacer determinada cosa, lo tienen que hacer, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Pintar de negro, por ejemplo estatuas por ejemplo, o la iluminación monstruosa. ¿Cómo puede ser que el monumento de los españoles es rosa a la noche? O así lila. Estamos todos locos, no puede ser. El monumento de los españoles se hizo con mármol blanco porque el escultor quería darle esa impronta. Bueno, Gustavo, podemos hablar de acá a la eternidad. Sí, lamentablemente hoy se nos acabó el tiempo, seguramente vamos a volver a convocarte porque esto daría para mucho más, como bien vos decís. Te agradecemos muchísimo tu presencia hoy acá con nosotros y esperamos haber contribuido un poco a instalar este tema en la sociedad, en nuestra sociedad, ¿no? Yo te agradezco infinitamente que me hayas invitado. Bueno, se ha acabado una emisión más de Ciudad y Comunas, construyendo, como decimos siempre, esta agenda alternativa de nuestra ciudad. Los invitamos dentro de 7 días aquí por Arinfo TV a un nuevo recorrido por nuestra ciudad. Muchísimas gracias.